Muy buenas tardes, un saludo muy especial para los honorables miembros del jurado. Eh, Inicio la defensa de mi tesis doctoral relacionada con el tema de la etnomatemática. Mi nombre, Carlos Arturo Borges Sánchez. Pues me desempeño actualmente como rector de la institución educativa El Pescador en el departamento del Huila y mis estudios de pregrado tienen que ver con la parte de la matemática. Soy licenciado en matemáticas y física y en razón a eso pues me ha llamado la atención realizar y sustentar el trabajo de investigación doctoral relacionado con la implementación de estrategias didácticas para la integración de la etnomatemática al sistema de educación de las comunidades artesanales acá en el departamento del Huila. Esto pues como un aporte a la educación de adultos en el contexto de la andragogía, que es específicamente el énfasis de este doctorado. Bien, con relación al planteamiento del problema, pues la pregunta de investigación específica es si existe alguna estrategia didáctica que nos permita integrar la etnomatemática a los lineamientos curriculares de los programas de matemáticas en las universidades o instituciones educativas que forman docentes y profesores de matemáticas. En cuanto a esta temática, pues surge a raíz de pronto de lo artesanal que resulta ser la matemática en nuestros grupos indígenas, afrodescendientes, en la parte de adultos, en donde muchas veces pues es subvalorada y no representa como la mayor importancia que requiere en relación con el trabajo que realizan pues nuestros artesanos, principalmente aquí en el departamento del Huila, en esta parte relacionada con las artesanías y con las de pronto creaciones de tipo cultural, de tipo cotidiano, que de alguna manera nos ayudan a nosotros de pronto a manejar este tipo de situaciones que de alguna forma nos permitan profundizar en técnicas de calidad en la elaboración de trabajos artesanales y que se le pueda hacer un aporte a la enseñanza de este grupo de adultos. Me explico. Artesanalmente el Huila es muy destacado por sus trabajos, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad con mi equipo de investigación de visitar poblaciones del suroccidente del Huila, como en los municipios de la Argentina, de Palestina, la parte de Gigante y particularmente el municipio de San Agustín, que en relación a este municipio pues es un caso particular porque pues en ese caso hemos visto de pronto que las artesanías, las estatuas que tienen toda su historia, su significado religioso, su significado cultural, difiere mucho de las demás artesanías
de los municipios aledaños a San Agustín. Nosotros tenemos como objetivo en nuestro grupo de investigación, es importante darle los créditos también en este trabajo a un grupo de profesores que hacen parte del equipo de área de matemáticas de mi colegio, en donde hemos hecho algunas visitas, hemos hecho algunos trabajos, en donde básicamente se indaga con relación a este trabajo artesanal que realizan nuestros indígenas y alguna población adulta y alguna población nativa de estos municipios que acabo de mencionar, con el ánimo nosotros de mirar de qué forma los lineamientos curriculares en matemáticas pueden aportar al trabajo artesanal que realizan ellos. Esto en razón a que pues el trabajo, en resumidas cuentas, es bastante subvalorado. Es subvalorado. Queremos de alguna manera como objetivo mirar la necesidad, plantear la necesidad de concertar algún tipo de aporte, de estrategia didáctica, de producto que haga que nuestros artesanos de alguna forma se valorice más su trabajo y pueda internacionalmente competir con otras culturas artesanal de otros países en mejores condiciones. Ese es como el objetivo y el propósito de nuestra investigación, mirar si existe esa forma de aportarles a nuestros artesanos ese marketing, ese goodwill, ese buen nombre para ellos en el trabajo que van desarrollando. Para esta investigación se hizo necesario utilizar una metodología mixta, en donde necesariamente pudiéramos nosotros valorar lo cualitativo en cuanto a la calidad de los productos que ellos presentan, que ellos realizan. Cuando hablamos de productos tienen que ver con sus artesanías, tiene que ver con el manejo de la arcilla, tiene que ver también con el manejo de algunos vegetales, algunos fiques en distintas situaciones. Y en relación a la parte cuantitativa, pues ahí se puede mencionar básicamente que existe una estadística, unos números, unos valores en donde realmente observamos que en cuanto al mercado artesanal, la gente generalmente se inclina por lo internacional, ¿no? Les parece de pronto muy llamativo las principales artesanías del Huila, como el sombrero suaceño, las populares chivas en arcillas que se hacen en estos municipios que mencioné anteriormente, pero básicamente cuando se trata de valorar, de darle un valor económico, comercial, en ese sentido pues no estamos en el Huila como también rankeados, ¿no? ¿Por qué? Nos pusimos a investigar por qué sucedía eso, y básicamente lo que pasa ahí es que muchas de las técnicas que se usan para la elaboración de estos productos son técnicas bastante, digámoslo así, de tipo básico. Son técnicas de ensayo y error. Las unidades de medidas que se utilizan pues son vueltas para una determinada figura en arcilla, número de puntadas, la parte de la linealidad, la parte de la simetría. Entonces
el trabajo es de tipo empírico en ese sentido. Entonces es necesario pues tener esa estadística, esos datos en relación con la parte de la metodología mixta y en relación con lo que tiene que ver con esta situación cuantitativa y cualitativa. Bueno, en relación con la población utilizada para este trabajo de investigación, eh, delimitamos o trabajamos específicamente con un número de 1126 artesanos del departamento del Huila que específicamente pertenecen al Instituto de Cultura y Turismo del departamento del Huila. Este dato es con relación al año 2017, que fue pues cuando empezamos ya a utilizar nuestros instrumentos, nuestra población, nuestra muestra, para sacar las conclusiones respectivas de nuestro trabajo. Entonces, la muestra fue delimitada. De esos 1126 artesanos que pertenecían a este Instituto de Cultura y Turismo, se escogieron selectivamente, no aleatoriamente, se escogieron 287 artesanos, se delimitaron, a los cuales se le hicieron el igual número de encuestas. Fueron 287 encuestas que se trabajaron con ellos, en donde se les preguntaban, en términos generales, conocimientos básicos en matemáticas, ¿no? Ahí nos dábamos cuenta en esta parte de la aplicación de este instrumento, que fue la encuesta y también la entrevista directa, especialmente con los directores, la parte directiva, administrativa de este Instituto de Cultura y Turismo, pues que en realidad no se tenía básicamente una metodología, no se tenía básicamente unos conocimientos en la parte matemática. Todo era muy empírico, muy artesanal. Básicamente ellos mencionaban que heredaban de sus ancestros, los bisabuelos, los abuelos, y así de generación en generación. Ellos heredaban ese oficio artesanal. Entonces, muchas veces en nuestro mercado veíamos de pronto figuras un poco asimétricas, un poco desproporcionadas, figuras que no guardaban los límites de simetría exactos en la parte matemática. Esa muestra arrojó en la aplicación de nuestros instrumentos unos resultados que, a través del estudio de estos 2 últimos años, pues veíamos nosotros que pues no hay una concepción teórica con respecto a la matemática en la creación de artesanías, sino que básicamente todo era muy empírico, muy empírico. Veíamos también, analizamos el perfil del docente. Muchos de estos artesanos pues eran docentes de unas instituciones etnoeducativas, particularmente acá en el municipio tenemos un centro de etnoeducación en donde se maneja la educación formal desde preescolar hasta 9º grado, y ellos siempre dentro del currículo y de su PET, su proyecto educativo cultural, pues tenían en cuenta siempre lo relacionado con esa parte artesanal. Ellos lo más de pronto, digámoslo así, la parte contextual, la parte que soporta, digámoslo así, científicamente ese trabajo, pues venía también de descendientes en relación de pronto
con culturas indígenas del Perú, en donde se manejaba la yupana, por ejemplo, que pues era un artefacto artesanal utilizado para operaciones básicas, generalmente para valores posicionales y para tratar como de hacer sumas de determinado nivel. Entonces nos quedamos acá, entonces faltaba siempre profundizar un poco más en el perfil del docente de etnomatemática. Y básicamente en la parte de etnoeducación, en donde se pudiera de alguna manera aportar en ese trabajo investigativo. En esta investigación, en esta tesis doctoral, nosotros diseñamos una estrategia didáctica que permite integrar lineamientos curriculares del sistema de educación tradicional enfocado a los adultos en el oficio de artesanos en el departamento del Huila. Entonces ahí asociamos a las comunidades indígenas, buscábamos diseñar actividades pedagógicas en donde de alguna forma se vinculara mucho la parte de la geometría en lo que tiene que ver con simetrías, y de alguna manera logramos crear una cartilla en donde hubieran de pronto lineamientos básicos, conceptos básicos de matemáticas aplicables fácilmente a estas culturas de tipo indígena, afrodescendiente, con el ánimo de pronto de que sus artesanías fueran mayormente valoradas. En la parte de la cultura agustiniana, en lo de San Agustín, pues sabemos que el Parque Arqueológico de San Agustín es considerado a nivel internacional pues una maravilla histórica, diciéndolo así. Ellos, los indígenas, manejaban perfectamente el concepto de simetrías. Si vemos nosotros algunas estatuas, el doble yo y otras características de esta situación, pues nos damos cuenta que ellos manejaban muy bien eso, y de pronto es una de las culturas de tipo indígena más avanzadas. En conclusión, pues la experiencia doctoral en este trabajo fue gratificante, fue sorpresiva. Muchas veces notábamos la apatía por parte de algunas culturas indígenas en abrirnos los espacios, en aplicar las encuestas. Ellos son muchas veces muy celosos en este tipo de situaciones. Logramos explicarles, y respetando profundamente la parte religiosa, la parte cultural, logramos nosotros entregarles a las comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios esa cartilla que se creó, en donde aparecen bases, conceptos básicos, fundamentales de la geometría, de la matemática. Incluso tuvimos la oportunidad y tuvimos la experiencia de a veces enseñarles matemáticas a adultos analfabetas, en donde ellos sabían empíricamente mucho más de lo que nosotros pensábamos. Entonces, en general, ese es el aporte de este trabajo doctoral, de este trabajo de investigación. Es una prueba piloto, ¿no? La idea es ser pioneros en esta situación, con el ánimo de que el trabajo de estos artesanos, de estas personas, se valore en la medida en que nosotros tengamos esos fundamentos teóricos fuertes en relación con la matemática. Muchas veces las artesanías internacionales son más valoradas que las nacionales acá, localmente, pero nos damos cuenta que a nivel internacional, con esos fundamentos matemáticos y con esos lineamientos que logramos implementar en estas cartillas didácticas, esperamos que el marketing sea mejor, que los entes gubernamentales, en especial la Cámara de Comercio, patenten este tipo de iniciativas, con el ánimo de que nuestros artesanos crezcan cultural, ideológica y económicamente.
Muchas gracias.